La economía española y la sociedad fueron más atrasadas que el resto de Europa. Vamos, en los países del sur de Europa, Portugal, Italia y Grecia, bueno, pues, mantuvieron la misma línea que España en el ámbito económico y en social. Las mejoras en la agricultura. La producción agrícola aumentó gracias sobre todo a la puesta en cultivo de nuevas tierras y no al aumento de la productividad. Se desarrolló el cultivo del maíz, del arroz, de la patata y el vino. Se fomentaron las obras hidráulicas y los regadíos con la construcción de grandes canales como el Canal de Castilla y el Canal Imperial de Aragón. El inicio de la industrialización. El progreso industrial español se debió fundamentalmente a la iniciativa privada, aunque la creación de las reales manufacturas también ayudó a este progreso. La mejora de la agricultura, nuevos cultivos, las obras hidráulicas, los regadíos, como el Canal de Castilla, el Canal Imperial de Aragón, o incluso la industrialización, es lo que fue aumentando el progreso económico en España. La industria textil se desarrolló en Cataluña gracias a los capitales obtenidos en el comercio y al aumento de la demanda, especialmente proveniente de América. La construcción naval favoreció el desarrollo de las funciones y de las fábricas de armamento. El auge del comercio. El comercio interior se vio favorecido por las mejoras introducidas en las comunicaciones, la supresión de las aduanas interiores y la apertura de todos los puertos al comercio con América. Es decir, que al final la industria textil, gracias a los capitales, pues ayudó a Cataluña a crecer y sobre todo lo que venía también de América. También, especialmente la demanda de venir allí y luego también el comercio. La construcción naval, algo positivo para el desarrollo de las funciones de las fábricas de armamento, es decir, al final en sí el armamento era la construcción naval. Y el auge del comercio, bueno, pues ayudas en torno a las comunicaciones, porque mejoraron, y luego la expresión de las aduanas interiores, es decir, se suprimió todo lo que había en el territorio español, y también se abrieron nuevos, bueno, puertos o todos los puertos con América para comerciar. El crecimiento demográfico. La población española aumentó considerablemente en el siglo XVIII, pasando de 7,5 millones de habitantes en 1700 a 11,5 millones en 1800. En un siglo aumentó la población. El aumento de la población fue mucho mayor en las regiones litorales que en las zonas interiores. En Cataluña, el aumento de la población permitió la repoblación de muchas comarcas rurales abandonadas en siglos anteriores. Las clases sociales durante el siglo XVIII, España, igual que en el resto de Europa, estaba dividida en estamentos, nobleza, clero y Estado llano. Europa, bueno, España creció de 7,5 millones en 1700 a 11,5 millones en 1800, en un siglo. Y las regiones litorales crecieron mucho más que las zonas interiores, incluso en Cataluña, como creció tanto, se tuvieron que repoblar nuevas poblaciones, pues lugares que eran rurales, que habían quedado despoblados durante siglos, y luego, bueno, la sociedad estamental española y europea era la misma. La nobleza conservó sus privilegios e incrementó sus posesiones territoriales. El clero también conservó sus privilegios y la Iglesia incrementó su patrimonio gracias a las donaciones realizadas por particulares y a la compra de tierras y de otras propiedades que y el Estado llano, que estaba formado, compuesto por burguesía industrial y comercial, los funcionarios y los artesanos, pero el grupo mayoritario del Estado llano era el campesinado. En la España del siglo XIX las transformaciones económicas no fueron tan intensas como en otros estados europeos. Gran Bretaña, Alemania, Francia y Bélgica eran países europeos muy industrializados. Bueno, pues España tuvo una serie de factores con la cual la industrialización no fue tan potente como otros países europeos. Primero era la escasez de materias primas, malas comunicaciones, otro punto, la falta de un mercado para los productos, por la pobreza de la mayoría de la población, como la pérdida de las colonias de América. Y también la falta de capital, un punto muy importante. Porque sin capital no se pueden crear empresas novedosas. Por eso muchas veces fueron empresas extranjeras las que invirtieron en la creación de fábricas, bancos e infraestructuras. Las primeras industrias modernas se localizaron en zonas muy concretas y las más destacadas fueron la industria textil en Cataluña y las industrias siderúrgicas en País Vasco, Asturias y Andalucía. El problema es que las industrias siderúrgicas en Asturias y Andalucía no pudieron competir con la vasca debido a que bueno, en el País Vasco se incrementó aún más la producción. Es decir, que al final la industrialización
quedó localizada en el noreste peninsular y en el norte. Al mismo tiempo se fundaron las primeras instituciones financieras, como los bancos modernos y la Bolsa de Madrid. Pero sin duda la innovación más importante de la industrialización fue el ferrocarril. Entre 1856 y 1866 se fabricaron en España más de 1.000 kilómetros de vías al año. La red tenía una infraestructura radial con el centro en Madrid y el ancho entre carriles era mayor que en el resto de Europa. Esto dificultó los intercambios con el resto del continente. A finales del siglo XIX la industria se consolidó. También se desarrollaron nuevos sectores, la electricidad, que se usó en la iluminación y como fuente de energía para la industria, el petróleo, que permitió la difusión del automóvil, y la industria química. Es decir, que gracias a la creación de capital extranjero, aparte también el capital que tenía España, pues se crearon bancos modernos, la Bolsa de Madrid, se creó nuevas vías para los ferrocarriles, e incluso hacían con el ferrocarril, pues que los trayectos durasen mucho menos. Y luego también la electricidad, el petróleo y la industria química que ayudaron mucho a España. Pero la industria española tenía dos graves problemas. En primer lugar, era una industria poco competitiva. Por eso el Estado ponía fuertes impuestos a los productos extranjeros, a fin de encarecer su precio y que la gente comprara los productos españoles más baratos. En segundo lugar, los sectores modernos se concentraban en muy pocas zonas. Era la capital Madrid y luego pues, en Cataluña y País Vasco, mientras que en el resto del país seguía muy atrasado. La agricultura siguió siendo el sector económico principal, en el que trabajaba el 70% de la población activa. La principal transformación que se produjo en la agricultura fue la liberación de las tierras. Desde el antiguo régimen, buena parte de las tierras estaban vinculadas a la aristocracia, a la iglesia o los ayuntamientos, y no se podían vender ni ceder. La liberación de las tierras fue una iniciativa de los liberales y se hizo de dos maneras. Hay que decir que la industria española tenía muchos problemas. Primero porque era poco competitiva y luego las trabas a los impuestos que ponía a España al resto de Europa, pues eso hacía incluso más complicado. ¿Y para qué? Para que los españoles comprasen los productos de España. Y luego que la concentración industrial tuvo su auge en tres zonas, que era la capital Madrid, en Cataluña y País Vasco. La agricultura en España era el principal sustento económico del país y a partir de ahí, con la liberación de las tierras y porque desde el antiguo régimen no se podían vender ni entregar ni ceder ninguna tierra porque eso era hereditarias todos los terrenos. Al final es verdad que a partir de la introducción del capitalismo en España comenzaron diversas estructuras a cambiar. La abolición de los mayorazgos, 1867, transformados en inmensos latifundios privados en manos de los mismos. La diferencia radica es que ahora los nobles podían perder sus tierras por deudas o por su propio deseo de obtener dinero mediante la venta. Antes no, porque los mayorazgos eran tierras vinculadas a una familia nobiliaria que no se podía vender ni ceder. Entonces, con la abolición de los mayorazgos, es verdad que los nobles tenían tierras o terrenos muy importantes, pero ¿qué podía pasar? Que si lo perdían por deudas la nobleza o cualquier aristócrata, o porque un noble pensara en venderlo y obtener ingresos económicos. Y la segunda medida importante fue la desamortización de las tierras, que consistía en la incautación por el Estado de tierras vinculadas para luego venderlas a particulares. Hubo dos grandes desamortizaciones, la de Mendizábal, que es la más importante, de 1836, por la que el Estado vendió tierras de la Iglesia, y la de Mahón, de 1855, que afectó a tierras de los ayuntamientos, hospitales, escuelas y otras instituciones. Lo de mayorazgo es, al final, tierras vinculadas a la nobleza que no se podían ni vender ni ceder. Claro, con la abolición de los mayorazgos lo que ocurre al final es que un noble puede perder sus tierras por deudas o porque decida venderlas para obtener ingresos económicos. Y la otra, la desamortización de Mendizábal, o la desamortización es que el Estado al final, o las dos desamortizaciones, era incautar los bienes pues, nobiliarios, eclesiásticos, para ponerlos en venta y que tenga interés en comprarlo y tenga ingresos económicos suficientes, podrá comprar esos bienes que incauta el Estado. Que eso es al final la desamortización.
La liberalización de las tierras permitió que muchos burgueses compraran parcelas. Sí, parte de las tierras pasaron a manos de personas interesadas en obtener beneficios, por lo que modernizaron los métodos de cultivo. Esto favoreció la expansión de los cultivos y el aumento de la producción agrícola. No obstante, muchas tierras siguieron perteneciendo a grandes propietarios que seguían usando métodos antiguos. Además, las parcelas eran trabajadas por una masa de jornaleros muy pobres. Y la liberalización también provocó el empobrecimiento de muchos campesinos, para lo que las tierras de los ayuntamientos eran una parte importante de su sustento. Claro, llevar a cabo la compra de nuevas tierras por la burguesía, que eran los nuevos aristócratas contemporáneos, pues mejoró las tierras, aunque claro, había todavía parcelas que pertenecían a aristócratas. Y claro, los aristócratas seguían con los métodos antiguos. La burguesía introdujo nuevos métodos en la agricultura. Es verdad que los campesinos quedaron muy pobres por los problemas al final de que las tierras, eh, al final, como pasaron a los ayuntamientos, pues era el único sustento de vida que tenían los propios jornaleros o campesinos para trabajar las tierras de otras personas adineradas. La población en España aumentó de 11,5 millones a 18,6 millones durante el siglo XIX. Aunque la población creció, fue un crecimiento menor que el de otros países europeos. La natalidad seguía siendo elevada y la mortalidad disminuyó poco, lo cual no permitía que se alcanzasen los niveles de crecimiento del resto de Europa, donde la mortalidad había disminuido notablemente debido a las mejoras condiciones higiénicas y sanitarias. Las regiones más avanzadas crecieron por encima de la media nacional. La población de Cataluña, País Vasco y Asturias aumentó gracias al desarrollo industrial. Levante, Navarra y La Rioja debido al desarrollo de la agricultura industrial. Y Madrid porque era la capital del estado. Estas regiones se convirtieron en polos de inmigración desde los años 60 del siglo XIX, cuando el ferrocarril facilitó la inmigración de los campesinos sin tierra. A principios del siglo XIX había 11,5 millones de habitantes en España. Eso durante el siglo XIX, bueno, pues pasó a los 18,6 millones, es decir, 7 millones. Es verdad que la población española creció mucho, pero con respecto a Europa creció muy poco. Y luego en Europa que había grandes mejoras en higiene, sanitarias y menor mortalidad en el continente europeo, en España la mortalidad es verdad que disminuyó algo, pero seguía siendo alta con respecto al resto de países europeos, sobre todo los países más potentes, los de su mismo, bueno, bueno, Portugal, Grecia e Italia tenían el mismo ritmo que España. Y bueno, pues también decir que, claro, las regiones más fuertes o potentes en España fueron Cataluña, País Vasco, Asturias por la industria, Levante, Navarra y La Rioja por el desarrollo de la agricultura industrial y Madrid porque era la capital del estado. El éxodo rural tuvo dos consecuencias. Por una parte, como la mayoría de las regiones ricas se encontraban en el litoral, el peso demográfico de la periferia aumentó con relación al interior del país. En segundo lugar, las ciudades crecieron mucho, sobre todo Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Málaga y Zaragoza. No obstante, la mayor parte de la población siguió viviendo en el campo. A finales del siglo XIX, muchos españoles emigran fuera de España en busca de mejores oportunidades. La mayoría de los emigrantes procedían de Andalucía, Galicia y Canarias y las regiones cantábricas y se dirigieron a América Latina. Bueno, fundamentalmente fue a Argentina y a Cuba. Es verdad que el litoral crecía, el interior menos. Y claro, las principales ciudades, Madrid, claro, como era la capital, sí que seguía creciendo. Y luego, bueno, pues el litoral, la parte del Mediterráneo, el norte como Bilbao, y luego muchas inmigraciones de Andalucía, Galicia, las Islas Canarias, también de regiones cantábricas que se marcharon a América Latina o hacia América, fundamentalmente a Argentina y a Cuba, pues para tener una vida mucho mejor. La sociedad estamental del antiguo régimen desapareció con la instauración del liberalismo. A partir de entonces, la situación económica marcó la posición de un individuo en la jerarquía social. La clase dirigente de la sociedad del siglo XIX englobaba a la aristocracia y la burguesía. La aristocracia estaba formada por nobles que habían perdido sus derechos señoriales, pero conservaban una notable influencia social. La burguesía estaba compuesta por los dueños de las fábricas y de las empresas financieras. Las relaciones entre estos dos grupos se estrecharon a lo largo del siglo XIX, gracias a matrimonios, negocios. Las clases medias se integraban funcionarios, pequeños empresarios, profesionales liberales, comerciantes, etc. Esta clase era poco numerosa, pero tendía a crecer. En general habitaban en las ciudades.
El, la sociedad estamental cambió. En España se integró, como en el resto de Europa, en España un pelín más tarde, el capitalismo. Y ya quien tenía el poder era por dinero, no por un estamento de, no, que sea de la nobleza, que sea de la iglesia, que eran los que tenían los privilegios junto a los monarcas europeos. A partir de ahí, aristocracia y burguesía, los más destacados. La aristocracia perdió mucho poder y primero derechos señoriales, pero tenían gran influencia social. La burguesía creció mucho porque eran aquellos que estaban pues, en las fábricas, las empresas financieras, y aristocracia y burguesía se unieron en matrimonio, en negocios, para, bueno, para sustentarse entre ambos, eh, para bueno, pues, seguir siendo las principales figuras de la sociedad, que era la aristocracia y la burguesía, para tener mayor poder. En fin, por eso se unieron en matrimonios y negocios. Y las clases medias eran importantes, pero no tanto, aunque ya habitaban en las ciudades de... Las clases populares tenían un bajo nivel económico y un elevado índice de analfabetismo. Bajo este nombre se identificaban a distintos grupos. Los campesinos y jornaleros constituían la mayor parte de la población y vivían en unas pésimas condiciones. Este hecho le llevó a protagonizar importantes revueltas a lo largo del siglo XIX. Y también la aparición de los obreros, con el movimiento obrero, que se concentraban en las regiones industriales y en las ciudades, donde se hacinaban en barrios carentes de infraestructuras básicas. Para defender sus derechos y mejorar sus condiciones de vida, se fueron organizando en sindicatos. A principios del siglo XX, los principales sindicatos eran la CNT, de tendencia anarquista, y la UGT, de tendencia socialista. Claro, viendo quién tenía el poder por tener ingresos, dinero económico, que era la aristocracia y la burguesía, y por ostentar el poder, como era mucho la burguesía, que era la principal novedad en la sociedad del siglo XIX, las clases medias eran importantes, pero no tan destacadas como las clases aristócrata y burguesa, y luego las clases populares. Los campesinos y jornaleros eran los que peor condición tenían en su vida laboral, y muchos campesinos y jornaleros protagonizaron revueltas en el siglo XIX. Y luego los obreros vivían en las industrias, hacinados muy juntos, con infraestructuras muy precarias o básicas, que al final, para defender sus derechos, se unieron a sindicatos. Otros grupos eran los criados que servían a clases acomodadas y también un número ingente de mendigos y marginados. Bueno, pues también había otro grupo que eran los criados, los que servían a los aristócratas, clases acomodadas, y luego también estaban los mendigos, marginados, que eran otra parte de la sociedad que existía también en Europa y existió en España. Y con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con la economía y la sociedad de los siglos XVIII y XIX, darle a like, suscribiros y adiós.